Hoy tenemos una nueva presentación de un suplemento de Full Gas y estamos hoy con Miguel Ángel Florido, dietista, nutricionista, no es nuevo formulador, ya creó hace ya no sé si 2 años más o menos, ¿no? Aproximadamente. El Ready, una fórmula de hidratación que se ha hecho muy conocida y hoy nos va a presentar un nuevo suplemento. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su público objetivo? Es un suplemento destinado a potenciar el descanso y la recuperación, ¿vale? El nombre es Resilience, que bueno, como sabes, la resiliencia, pues la definición es la capacidad de un organismo de adaptarse a estresores externos, ¿no? En este sentido, bueno, el ejercicio llevado a ciertas intensidades pues se convierte en otro estresor, ¿no? El suplemento combina 6 compuestos diferentes. Aunque el punto de partida era en un inicio un suplemento destinado a potenciar solamente el sueño, posteriormente pudimos ver la posibilidad de añadir otros ingredientes que actuaran de forma sinérgica y que además tocaran esos 2 objetivos, es decir, tanto la mejora del sueño como la recuperación del ejercicio. Por la experiencia que tú tienes en consulta, Miguel, ¿tú has podido comprobar en los deportistas que tú has llevado que ha sido una necesidad esta formulación? ¿Desde qué momento tú pensaste que hacía falta? Porque claro, tú llevas, yo no sé cuántos años llevas tú entrenando y en el mundo de la nutrición, pero son muchos. ¿En qué momento tú pensaste que hacía falta un suplemento así? El tema del sueño, yo por ejemplo soy uno de los grandes afectados de la falta de sueño. En épocas de mi vida ha sido por no tenía más tiempo para dormir, por una carga de trabajo excesiva y también en mi caso por la edad. Pues obviamente no duermo igual que cuando tenía 15 años, ¿no? La falta de sueño es quizá uno de los problemas más comunes en mis pacientes, unido a otros estresores en su vida, en su día a día, porque al final la diferencia que hay entre el atleta amateur y el atleta profesional, yo trabajo con una inmensa mayoría de atletas amateur, pues que estos atletas toleran muchos más estresores en su día a día que lo que puede tolerar un atleta profesional. En ese sentido, si lo explicamos con la analogía del cubo del estrés, es decir, tendríamos un cubo que corresponde a la cuota máxima de estrés que puede tolerar una persona. En ese cubo estaríamos añadiendo pues, la falta de sueño, estaríamos añadiendo problemas financieros, problemas personales, laborales y también el ejercicio físico. Entonces, cuando ese cubo no tiene la capacidad de dar salida a todo eso, empiezan los problemas, ¿no? La falta de sueño en deportistas es, como decía, uno de los grandes pilares del rendimiento, aunque lo cierto es que si te vas a la literatura científica no vas a encontrar realmente nadie que te sepa decir cuál es la cantidad de horas reales que debería de dormir un deportista. Algunos trabajos hablan de entre 7 y 9 horas, otros incluso que en atletas jóvenes un poco más. Otros trabajos lo que relacionan es, por ejemplo, la incidencia de lesiones con horas de sueño, o relacionan también, pues por ejemplo, estudios más anecdóticos como el de los famosos jugadores de la NBA que fallan más tiros libres cuando duermen menos porque están por la noche con Twitter, ¿no? Claro. Pero la verdad, y eso lo hemos comprobado cualquiera de los que entrenamos y también yo lo veo en consulta continuamente, es que la gente que duerme mejor rinde mejor. Y no solo eso, al final la falta de sueño afecta a tu composición corporal. Recuerda el famoso trabajo aquel publicado que se repite continuamente en redes sociales, que habla de la cantidad de horas que duerme un grupo y el otro y la cantidad de masa muscular y grasa que pierden en una situación de déficit de energía, ¿no? Entonces el sueño es un factor de partición súper importante en la composición corporal. Y no solo eso, otro de los grandísimos problemas que tiene la falta de sueño es cómo determina nuestra conducta alimentaria. Es decir, la relación entre sueño y alimentación es bidireccional. La gente que duerme poco tiene peores elecciones nutricionales y lo que se ha comprobado es que hay más tendencia al snacking o más tendencia a comer ciertos alimentos más azucarados o altos en grasa que la gente que duerme bien. Por lo tanto, yo creo que es una de las palancas que hay que tocar, no solamente en deportistas, sino también en población general. Yo ya he podido ver un poco los ingredientes, la lista es bastante amplia. ¿Nos puedes explicar de qué se compone exactamente y cuál es el cometido de cada sustancia? El suplemento nace con la idea de mejorar el sueño. Lo que ocurre es que ya existen en el mercado muchos suplementos, ¿vale?, sobre todo especialmente basados en melatonina, ¿vale?, dentro de las dosis permitidas en suplementación en nuestro país, y otros compuestos, en algunos casos, bueno, pues son hierbas que tienen un efecto más sedante, más relajante.
y no creía que se pudiera innovar demasiado en ese aspecto. Pero tras revisar todo lo que había publicado sobre suplementación en sueño, vi que algunos compuestos podían actuar en sinergia y que además no solo se limitaban a mejorar el descanso, sino que también repercutían en la recuperación y la reducción del daño muscular. El punto de partida quizás del suplemento fue la teanina, que es un compuesto que descubrí hace ya muchos años gracias al doctor Villegas, que seguro que lo conoces, que fue un referente en nutrición deportiva para muchos de los que empezamos hace ya una década en esto. Él era un gran defensor de ese suplemento como ansiolítico, como un ansiolítico natural. Yo lo llevo aplicando en consulta desde hace mucho tiempo y es verdad que en gran parte de la población o de la gente que he podido probarlo funciona bastante bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que estudios más recientes sobre la teanina nos hablan de que no solo tiene capacidad para reducir el estrés y la ansiedad y por tanto inducir también un mejor descanso, sino que también parece atenuar el daño al sistema inmune propio del ejercicio intenso. Entonces, vi que esa dosificación encajaba perfectamente en la fórmula porque hablamos de 150 miligramos, que es una dosis un poquito inferior a los 200 miligramos, que es como el estándar en dosificación a la hora de reducir la ansiedad y mejorar el estrés. Aparte de eso, hemos añadido otros 5 compuestos que la evidencia nos dice que podrían funcionar. Ya sabes que cuando se trabaja con este tipo de cosas siempre podría funcionar, en la realidad, es lo más honesto, y que pueden actuar de forma también sinérgica. El resto de componentes pues son la melatonina, que es un suplemento súper utilizado y que mejora el tiempo y la calidad del sueño, ¿vale? Otro de los suplementos, el magnesio. Es importante destacar aquí que en mi trabajo de documentación para formular el suplemento, me di cuenta de que realmente la evidencia sobre el magnesio y su implicación en el sueño no es de muy buena calidad. O sea, y sin embargo sí que se ha usado mucho para eso. Hasta la médula. O sea, imagínate. Antes de la melatonina incluso, creo, ¿no? Sí. El magnesio es el suplemento más usado, en mi opinión, para gente que quiere descansar. Con el famoso argumento de que intervienen 300 procesos en el cuerpo. Todo el mundo lo toma por si las moscas, ¿no? Es como, voy a tomarlo por si acaso. Lo cierto es que la evidencia te dice que, salvo en algunos trabajos publicados en residencias de ancianos y tal, no parece que sea un suplemento que pueda mejorar realmente el sueño. Pero, sin embargo, sí que puede atenuar el daño muscular relacionado con el ejercicio. Hay algunos trabajos que además nos señalan que la dosis que hemos incluido en este suplemento de melatonina junto a magnesio, esos 200 miligramos de magnesio, sí que podrían mejorar el sueño, ¿vale? Otro de los suplementos es el concentrado de cereza ácida, ¿vale? Los estudios que he publicado dicen que reducen el daño muscular, las agujetas y la movilidad articular, etcétera, o la pérdida de fuerza en deportistas de fuerza, pero también mejora el daño muscular en deportistas de resistencia. La dosis que hemos incluido, pues la dosis efectiva testada en esos estudios, y por lo tanto era un suplemento que nos interesaba que estuviera incluido en el suplemento. Y con la patente Cherry Pure también. Por supuesto, ahí no podíamos escatimar de ninguna manera porque de hecho los estudios están hechos con esa propia patente. Y luego los otros dos compuestos que hemos añadido en este caso son la curcumina, que en este caso es un potente antiinflamatorio, y cuando la gente incluso la toma de forma aislada, ya hemos visto que mejora el daño muscular, las agujetas posteriores al entrenamiento y se recupera antes, y en este sentido fue uno de los últimos añadidos al suplemento. Y además en ese momento Fulga estaba trabajando con una patente específica de curcumina mucho más potente y biodisponible de lo que se viene utilizando normalmente en el mercado, lo cual nos ha permitido también añadir la dosis efectiva, que no es tan grande, no tiene necesidad de añadir tanta cantidad como en otros suplementos. Y por último, el suplemento más interesante o de los más novedosos, que no se suele ver apenas en este tipo de productos, es la glicina. La glicina, que es un edulcorante natural, que bueno, es algo que pasa totalmente desapercibido, pues tiene la capacidad de disminuir la temperatura corporal, y ese parece ser uno de los factores implicados en el inicio del sueño de calidad. Por tanto, al final, la combinación de esos 6 compuestos pues nos ha hecho diseñar un suplemento bastante honesto, que no promete nada, pero
que sí podría, sin duda, mejorar el descanso. Obviamente no va a suplir nunca a factores como la alimentación, el control de la carga y el volumen de entrenamiento o el control del estrés, pero sí que puede ayudar, y en ese sentido los atletas que lo han testado, que han estado probando durante estos meses las distintas versiones, dicen claramente que se nota bastante bien. Así que bueno. Es una pedazo de fórmula. Y una cosa, Miguel, para el tema del modo de empleo, aunque ya viene realmente en lo que es el etiquetado, por lo que lo has probado, algún truquillo o dependiendo de la vida de cada persona, si se puede tomar de más de una manera. Por la composición y especialmente por la inclusión de glicina, lo ideal es tomarlo siempre media hora, 45 minutos antes de dormir. ¿Vale? En este caso la dosificación es un poquito por encima de 5 gramos, 5,3, que corresponden a un cacito colmado, ¿vale? Se toma con agua, el sabor es muy suave, un sabor a limonada muy tenue, no es demasiado intenso, y el hecho de que sea en polvo nos ha permitido lanzar al mercado un suplemento mucho más económico de lo que hubiera costado hacerlo en cápsulas. Por lo tanto, es un suplemento mucho más interesante para el público, porque se puede permitir una fórmula muy potente a un precio realmente competitivo. Y bueno, habrá gente que le cueste un poco más tomarlo en la disolución, pero realmente es una cantidad mínima. Basta un vasito de agua y un pequeño cacito, y con eso es suficiente para obtener la dosis efectiva. Pues nada, Miguel, creo que está explicado todo. Que te contacten por si hay algún tipo de duda, también en los comentarios de YouTube y de Instagram. Estoy completamente seguro de que va a ir súper bien. Esperamos más lanzamientos en Full Gas. Bueno, después del trabajo que llevo con me voy a tomar un tiempo de descanso. Pero sí, lo veremos, ¿vale? Muchas gracias.